Pues seguimos avanzando con el trabajo de nuestras mesas y en esta ocasión vamos a recibir al maestro Luis Enrique Frías Reyes. Él es docente del programa educativo de Derecho, quien nos trae una mesa de trabajo sobre la participación de las mujeres en los nuevos ámbitos laborales. Y quisiera presentarles al maestro. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente estudia la maestría en Negocios en la Universidad de Londres. Es docente desde el año 2011 en diversas universidades e instituciones públicas y privadas, tales como Universidad Insurgentes, Universidad de Londres, de manera presencial. Ha impartido clases a nivel posgrado en la Universidad Insurgentes. En la actualidad, es docente en línea en la Universidad Tecnológica Latinoamericana y en la Universidad Abierta y Estancia de México. Cuenta con diplomados en criminalística y en el sistema acusatorio adversarial. Participó como experto en contenidos en la elaboración de las materias de derecho procesal y medios de impugnación. En materia penal de la maestría en línea de la Universidad Latinoamericana. Es socio fundador de la Sociedad Civil SECORF, la cual se dedica al patrocinio de asuntos familiares y civiles con misión de género. Ha publicado en la revista de la Fundación de Estudios Superiores como FANORTE, FES, en Colombia. Demos un fuerte aplauso al maestro Luis Enrique. Hola, muy buenas tardes. Me siento muy honrado de compartir en esta tarde con todos ustedes esta disertación sobre estos temas de género que obviamente nos impactan a toda la sociedad, y también muy honrado por compartir este estrado con las grandes personalidades con las que me he visto envuelto el día de hoy, y con todos y cada uno de los público asistente que nos hacen favor de engalanarnos. Muy agradecido con la institución que crea este espacio para poder dar, pues obviamente, un espacio para la expresión tanto a docentes como especialistas en los temas que aquí versan. Pues me voy a dar a la tarea de dar una breve exposición. Voy a resumirla un poquito todavía más, con el ánimo de que sea más sencilla. La primera parte de mi exposición, que tendrán ustedes oportunidad seguramente de observar, habla sobre los antecedentes de la perspectiva de género. Está por demás volver a mencionar la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en la ciudad de Pekín en el año de 1995. Pero también cabe aclarar que hubo unas cuestiones importantes que se van a ver sembradas o van a tener sus frutos en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2007 a 2012, en el cual se hace un informe sobre los diversos avances que hasta ese momento se tenían derivado de esta cuestión. Pero también desgraciadamente se empiezan a dar dentro de este informe algunos datos importantes y que me gustaría compartir en forma de resumen. En la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones de los hogares en el año 2006, se señala que el 43% de las mujeres han recibido agresiones de algún tipo por parte de su pareja, la actual o por la última pareja. Las modalidades de violencia captadas a través de esta encuesta señalan que el 30% de las mujeres mexicanas ocupadas de 15 años y más han enfrentado algún episodio de violencia en el ámbito laboral, ya sea por discriminación o por hostigamiento. El 16% ha sufrido algún tipo de violencia en la escuela y en los espacios comunitarios. El 39.7% de las mujeres se han enfrentado con algún tipo de violencia. En el ámbito privado, el 16% de las mujeres han sufrido violencia por una persona distinta a su pareja dentro del mismo ámbito familiar. Alrededor del 6% de las mujeres también ha padecido esta violencia. Y a nivel nacional, el 32% de las mujeres se enfrenta a violencia emocional, 23% económica, 10% violencia física y 6% violencia sexual. Números y estadísticas alarmantes. México, obviamente, a través del documento adopta una postura y en él concluye: aún resta un largo trecho por recorrer para lograr la armonización de nuestra legislación con los principales instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus cifras en inglés,
así como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la famosa Convención Belém do Pará. Pero, ¿y a todo esto qué ha respondido el Estado mexicano? ¿Cuál es la perspectiva del Estado mexicano en la cuestión de género? Bueno, en nuestro país debemos de admitir que se han establecido los conceptos y los mecanismos a los que se obligó internacionalmente en materia de igualdad y de perspectiva de género. Pero los avances no han sido significativos, ni suficientes, ni exhaustivos para lograr una inserción de la mujer en el mundo laboral. Dejando de lado, para un tema posterior, la cuestión de la violencia que hemos señalado aquí y que también han marcado varios de mis compañeros en estas ponencias, en México la incorporación es visible a partir de los años 70, según lo reporta el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, y esta inserción se logra mediante el establecimiento de los instrumentos técnicos políticos para traer a la realidad la igualdad entre los géneros como parte de una política de Estado. Por supuesto, la formalización de una política estatal proviene de un largo proceso participativo de los movimientos de grupos de mujeres y feministas, que han logrado, entre otras cosas, visibilizar el papel de la mujer en el mundo laboral, pugnar por su acceso a la educación y de este modo incrementar su clara colaboración al desarrollo social, económico y político de nuestro país. ¿Cómo se ve la mujer en el trabajo? Y aquí me tomé la libertad de hacer algo que espero les parezca interesante. Mitos del trabajo de la mujer. La participación femenina es creciente, como nos permite concluir Lais Ambramo. En el mercado del trabajo remunerado, después de 3 décadas se ha observado este crecimiento en América Latina, superando al de los hombres tanto a nivel escolar que ostentan como a la educación que poseen, aunque existen limitantes en relación con la inserción laboral y la permanencia de las mujeres en el trabajo, aún en algunos sectores, a pesar de todo, sigue aumentando. Lais Ambramo, en su obra, nos permite comprender que el trabajo de la mujer desempeña un lugar secundario creado en el imaginario del desarrollo de hombres y mujeres en la familia y en la sociedad. En primer lugar, en relación con el rol que juegan estos en el trabajo, la familia, sociedad, tanto en lo público como en lo privado. En segundo contexto, el imaginario del empresario como ente que toma decisiones en relación con la contratación, inversión, capacitación y promoción, el cual generalmente se ve inmerso en el primer punto. Además, debe tomarse en cuenta la visión de que el salario de la mujer es un apoyo en el salario del hombre para complementar el gasto familiar, es decir, es auxiliar en la economía del hogar. Es así que el hombre es el titular de las obligaciones derivadas de la familia y se concede además al mando y decisión del rumbo de la misma. En tanto al deber de la mujer se determina en el cuidado de los hijos y las responsabilidades inherentes a la administración del hogar. Así, al encontrarse sujeta la mujer a la vida familiar, sus decisiones se ven influenciadas por las modificaciones o circunstancias que se dan en el entorno al hogar y como consecuencia le determinan en el ramo laboral, haciéndolas propensas a inasistencias, falta de dedicación a la empresa, horarios extra, por ejemplo, cambios de domicilio o disponibilidad para viajar, y como consecuencia la necesaria visión de tener un trabajador, trabajadora, no apta, problemática, diferente, en relación al modelo generalmente representado en hombres y que da una aparente ventaja toda vez que le permite desarrollar una trayectoria laboral. El lado opuesto no es menos desolador. La mujer que pone en primer lugar su desarrollo profesional o económico es vista como alguien masculinizada, sin sentimientos y con el claro destino a la soledad, por no haber sido capaz de sacrificar sus intereses laborales a la noble e indispensable tarea de criar una familia. Otro mito es aquel que señala que las mujeres tienen una perspectiva continua en el mundo laboral, una participación continua en el mundo laboral antes del nacimiento de sus hijos, y el otro momento se da cuando los hijos ingresan al primer grado escolar, es decir, las mujeres tienen unas vacaciones ahí donde no laboran, ¿no? Lo anterior es falso, pues se ha demostrado estadísticamente en América Latina. En términos generales, las mujeres, una vez que han ingresado al mercado laboral, siguen en él independientemente del nacimiento de los hijos e incluso durante el periodo reproductivo,
llegando a aumentar hasta un 70% su participación en el mercado laboral en los últimos años en nuestro país. No obstante, a la intromisión y regulación del Estado por una mayor proyección de la mujer en el ambiente laboral, que establece claros incentivos por buscar la equidad y el género, aún hay un remanente. Recuerdo de la cultura prevista en este apartado, que mantiene a la mujer en condiciones distintas como consecuencia de la cultura por encima de las políticas públicas. En las anteriores aseveraciones, tiene un papel preponderante el uso de los estudios económicos, las estadísticas y, aún más importante, la realidad que no permite que sean contrarrestados estos mitos. Si bien es digno de reconocimiento el esfuerzo de la mujer en el ámbito laboral, se impone una realidad económica mayor. El crecimiento constante y su incursión cada vez en ámbitos distintos le han permitido confrontar diversos datos que permiten desmentir los mitos de los cuales hemos hablado, así en torno a la capacidad humana y el derecho de toda persona a ser valiosa, requiriéndose para la realización plena del ser humano el desarrollo de las capacidades inherentes al mismo con independencia del género. Lo contrario implicaría un problema que es aún mayor, un problema de justicia. Las acciones deben implicar, cuando buscan una definición asequible de justicia, una ampliación de la noción de la igualdad de oportunidades y ausencia de discriminación, según Jane Hodge, quien pone en manifiesto la aplicación por parte de los jueces de principios contradictorios en hechos semejantes, en ocasiones con falta de coherencia y eficacia, resultando en ocasiones confuso para los responsables operativos de evitar la discriminación y aún más para la sociedad en general. La herramienta primordial para medir los impactos en la materia que nos ocupa, sin duda, son las estadísticas, que nos permiten el estudio profundo y complejo de la realidad de la equidad de género y su incorporación en las políticas públicas de cualquier país, toda vez que siempre y cuando se valoren y se ajusten al mundo real, nos permiten conocer en su justa medida la contribución de la mujer al desarrollo económico de un país, sin que sea óbice de lo anterior el trabajo realizado en el hogar. En el resumen ejecutivo, Las mujeres en el trabajo 2016, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se da cuenta de los avances y retrocesos desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrado en Beijing en 1995 y que mencioné al inicio, para poder poner en práctica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que fue adoptada por las Naciones Unidas en el 2015, donde se analiza la desigualdad entre hombres y mujeres y en los donde se analiza la desigualdad entre hombres y mujeres en los mercados laborales mundiales, resumiendo en forma esquemática y que se citan a manera de ejemplo, con el ánimo de desmitificar los planteamientos tradicionalmente aceptados sobre el trabajo de la mujer. En las regiones en que la brecha de género en la participación era considerablemente diferenciada, esta desigualdad, desgraciadamente, se ha mantenido. Incluso el texto señala que en regiones como Asia ha aumentado, lo cual conlleva una disminución de la participación de la mujer, en tanto que la mejoría se dio en muy poco porcentaje en Europa meridional y occidental. Dato por demás importante es la dificultad que los jóvenes en general, y en especial las mujeres jóvenes, tienen para emplearse en el mercado laboral. Aunque en regiones europeas y de América del Norte, esta reducción para emplearse a los jóvenes afectó mayoritariamente a los hombres, el aumento del empleo informal también fue significativo, tipo de empleo en el cual el desempeño de la mujer es predominante, aunque por lo general podemos hablar de subempleo, ya que adolece de seguridad social, servicios y derechos básicos de los trabajadores. Igualmente, se observa la segregación por sector y ocupación donde se considera por tradición o aspectos culturales que determinan las labores son exclusivas de uno u otro género. Así el rubro de servicios es el que emplea mayor número de mujeres que de hombres, superando al de la agricultura, que dicho sea de paso, en este último la mujer ocupa un lugar secundario, es auxiliar del trabajo, generalmente laborioso, mal remunerado o incluso sin remuneración. La tendencia no mejora cuando nos referimos a los trabajos administrativos,
a los servicios, comercio y ocupaciones elementales en las economías más desarrolladas. Si bien las mujeres constituyen más del 60% de la mano laboral, las condiciones no mejoran, toda vez que el 50% se encuentran en las hipótesis de las mujeres o de los trabajos peor remunerados. Las mujeres divorciadas en México, 71 de cada 100 de estas mujeres, se encuentran en esquemas similares de participación laboral. Estas, además, son jefas de familia en hogares monoparentales, que hasta el año 2000 representan casi el 82% de familias monoparentales. Los esfuerzos no dan frutos y en los países desarrollados en puestos de dirección profesional y técnico. Los avances son notorios y ya se llegan a emplear más del 48% de los puestos a mujeres. Lo anterior no ocurre en economías emergentes o en países en vías de desarrollo, posición que hoy ocupa nuestro país. No obstante, se está experimentando una extensión en los empleos a favor de la mujer, cuando se requiere una alta calificación. Por otra parte, los diagnósticos son abrumadores. Se requerirán, al paso que vamos, más de 70 años a este ritmo rápido con el que vamos, ¿verdad?, para lograr quitar la brecha salarial por razones de género. 70 años. En su mayoría, esta brecha se acentúa en el acceso a la protección social y seguridad social, como se denomina en nuestro país. Derechos como la licencia de maternidad, el promedio en la edad de jubilación, sin que se reciba pensión alguna, ha tenido un aumento en mujeres de edad avanzada en el umbral de la pobreza, aunado a que los sistemas de atención a la salud, pues lo sabemos, cada vez son deficientes. Como se ha podido observar, existen diversos mitos en torno al trabajo que desarrollan las mujeres. Apoyándonos en el texto Las Mexicanas y el Trabajo, segunda parte, del Instituto Nacional de las Mujeres, comprendemos que la mujer tiene un compromiso innato con su familia, la de origen y la que ella forma, y que está supeditada a su papel de esposa y madre. Como hemos visto, se evita que realicen carrera profesional y laboral, y no obstante se ha observado en los últimos 30 años un descenso en la tasa de natalidad. Aunada a otros factores, el rol reproductivo de la mujer se ha transformado y aún con todo eso, y en la mayoría de las veces, la mujer extiende sus horarios de trabajo y se vuelve indispensable en las labores productivas y empresariales. Podemos observar que a la mujer se le paga menos porque persiste el mito de que su instrucción es menor. Este tipo de discriminación es una constante que en los últimos años carece de justificación, toda vez que los grados de estudios de las mujeres actualmente se calcula cuando menos por un año por encima de los grados o los años de estudios que poseen los hombres en América Latina. El ya estudiado trabajo secundario y temporal de la mujer, otro mito, es un apoyo a la economía familiar. También queda desvirtuado cuando ante las estadísticas del año 2000 se señala que 1 de cada 5 hogares está a cargo de una mujer, y tan solo 10 años después se ha llegado a cálculos de que 1 de cada 4 hogares ahora ya tiene esta misma característica. No obstante a ello, la mujer no se le identifica aún a esta circunstancia, o sea, no se le identifica como jefe de familia, independientemente de la aportación varonil que sea mínima o esta aportación sea inexistente. A lo anterior, se suma el desafío de la falta de capacitación laboral a la mujer por su carácter temporal y de apoyo, otorgándose estos beneficios a aquellos con mayores posibilidades de desarrollo en la actividad laboral. En su vida activa, los hombres. El costo laboral de contratar a una mujer se cree que es mayor. Es la manera en que se justifica el evitar contratar a una mujer, por los gastos de seguridad social que representan la maternidad, los periodos pre y postnatal, la lactancia, ausencias por cuidados familiares. Es importante establecer que los gastos de seguridad social son absorbidos por los sistemas ya establecidos en nuestro país y que ustedes conocen, IMSS e ISSSTE. En este mismo sentido, las guarderías, y sí se considera,
también las guarderías hay que tomarlas en cuenta, y además se debe considerar que la tasa de natalidad ha disminuido y ha aumentado la producción de la mujer, por lo cual este mito pues también pierde toda validez. Todas las anteriores creencias y mitos persisten e influyen aún tanto en el imaginario como en el pensamiento del empresario, trascendiendo incluso a la esfera pública. Hay resistencia a la modificación, se busca propiciar la igualdad y paso a paso el ámbito empresarial empieza a responsabilizarse, buscando formas objetivas de evaluar el desempeño de sus trabajadores y trabajadoras. Los centros de capacitación privados y gubernamentales se suman a este esfuerzo aplicando un enfoque de género. Por último, las novedades laborales, tema importante. Para Pérez Sainz, los nuevos escenarios laborales en América Latina están señalados con una nueva causa. Va a existir heterogeneidad ocupacional, en contradicción a la tradicional esquema de segmentación formal e informal, derivado de una diversa productividad que conlleva las siguientes hipótesis. La emergencia de los nuevos escenarios se deriva de la reconversión de empresas que ya existen y se vuelven firmas productoras, generalmente en búsqueda de la exportación. O bien, se trata de empresas que ya tienen apertura a la competencia, y es así como el cambio se manifiesta en la implementación tecnológica y capacidad organizacional. La otra posibilidad es la aceptación de capital extranjero en las empresas, lo cual trae como consecuencia la inserción de tecnologías, industrialización y diseños corporativos, por ende, una adaptación a nivel organizacional. México posee cualidades en las cuales las empresas oscilan entre esquemas tradicionales y cambios derivados de las necesidades cuando se incursiona en el crecimiento empresarial. Agregado a lo anterior, se han incrementado las actividades en su mayoría que habrán de desempeñar las grandes metrópolis, con tendencia a descentralizarse en la medida que prospere la actitud de las empresas de hacerse de espacios sin explorar, con el ánimo de encontrar mercados libres de competencia, mano de obra económica y menor organización sindical. Así, la pérdida a partir de las diversas crisis de la década de los 80 y los 90 y los primeros años del nuevo siglo de los empleos formales ha generado el desempleo e inestabilidad laboral, además de incertidumbre y angustia en las generaciones posteriores. El empleo informal también presenta un panorama de cambios. Además de ser proveedora de bienes y servicios a trabajadores formales, emerge y atiende a sectores cada vez más amplios en las dinámicas de globalización. Seguirá siendo un modelo de subsistencia, pero se le suma la capacidad del aumento progresivo. El empleo crecerá, pero este empleo será fluctuante, caracterizándose por un constante dinamismo en un mercado globalizado y con variantes cada vez menos previsibles. Perdurará en ese escenario la fuerza laboral informal de subsistencia, en el cual el papel de las mujeres será preponderante. Concluyo. El punto de partida del presente lo constituye la reflexión acerca de los escenarios internacionales, en concreto la cuarta conferencia que hemos comentado aquí de Pekín en 1995. Los compromisos adquiridos a nivel internacional, buscando la igualdad, la participación de la mujer en el mundo laboral, económico, político, educación y salud. En nuestro país, bastantes años más tarde, se incorporaron en diversos documentos de planeación estatal los temas de igualdad y de equidad de género como una respuesta tardía a una realidad sociológica ya presente. La mujer tenía bastantes años de haberse incorporado al ámbito laboral. Las estadísticas nos dan un panorama alentador. Si bien la participación de la mujer se proyecta que se mantendrá e incluso se incrementará en los años venideros en nuestro país, esta tarea, la tarea de la presente gestión de política, afianzar y asegurar que las mujeres tendrán el merecido reconocimiento a su labor y que contarán con las herramientas necesarias para continuar con su valioso aporte a la economía nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna pregunta para el maestro?
Bueno, tenemos también un reconocimiento para el maestro. La Universidad Abierta de Estancia de México otorga la presente constancia al maestro Luis Enrique Frías Reyes por su participación como ponente en el primer foro Retos para la Inclusión de la Perspectiva de Género en la Educación Superior, México, 3 de octubre de 2018. Muchas gracias, maestro.